Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Víctor Gordillo y les quiero hablar sobre un tema que en lo particular cuando lo descubrí me pareció muy interesante, ya que tiene que ver con una teoría sobre cómo se pudo haber ido definiendo nuestra personalidad y nuestros gustos a través de la imitación. ¿Alguna vez se han puesto a pensar por qué tengo ciertos hábitos que no puedo dejar tan fácilmente? ¿O por qué a veces me encuentro repitiendo los mismos errores? ¿O incluso qué es lo que hace que algo atraiga siempre mi atención? Muchas de estas preguntas pueden tener una explicación desde el punto de vista sobre cómo está configurado nuestro cerebro. Como saben, desde hace mucho tiempo el hombre ha invertido muchos esfuerzos en tratar de explicar qué es lo que define el comportamiento de una persona y en cómo es que vamos formando nuestra personalidad a lo largo de nuestra vida. Es aquí donde en el intento por encontrar una explicación, los científicos dedicados a estudiar el cerebro han descubierto que existen un tipo de neuronas denominadas neuronas especulares o coloquialmente conocidas como neuronas espejo que están relacionadas con la forma en cómo imitamos comportamientos de otros seres humanos. Es en este punto donde la psicología y los estudios científicos se toman de la mano para desarrollar una serie de teorías acerca de cómo el ser humano es capaz de relacionarse con su entorno a través de procesos imitativos y que al final definen su forma de ser y de actuar ante ciertas situaciones, todo esto teniendo una explicación en la composición del cerebro humano. Para darles un poco más de contexto sobre este tema, les voy a explicar qué son las neuronas espejo y cómo fueron descubiertas. Se denominan neuronas espejo a una cierta clase de neuronas que se activan cuando un animal ejecuta una acción y otro observa esa acción al ser ejecutada y el cerebro capta esta información, la procesa y la repite de forma casi automática. Las neuronas espejo fueron descubiertas por el neurobiólogo italiano Giacomo Rizzolatti, quien en el año de 1996, llevando a cabo un trabajo de investigación junto a otros científicos, observaron que en el cerebro de los monos se activaba una parte al momento de que el mono observaba a los científicos realizar movimientos con las manos. Fue de esta forma, casi por casualidad, que descubrieron cómo estas neuronas ayudaban a registrar el aprendizaje por imitación. De acuerdo con los estudios, este tipo de neuronas estaban ubicadas en el área de Broca del cerebro, relacionada con el lenguaje y la comprensión del mismo. El área Broca del cerebro nos ayuda a comunicar con precisión nuestras ideas a otros a través del habla. Ahora bien, tomando como referencia esta información sobre cómo fueron descubiertas las neuronas espejo, podríamos comenzar a sacar algunas conjeturas sobre su relación con el comportamiento humano. Un ejemplo de esto podría ser el momento de nuestro nacimiento. La primera pregunta que nos podríamos hacer al respecto es ¿cómo es que un recién nacido aprende a hablar? ¿Cómo aprende a hacer gestos y sonidos? ¿Y cómo es que conforme va creciendo va adquiriendo nuevas habilidades? Pensemos pues en las primeras reacciones de un recién nacido al momento de ver a su madre y en la madre sonriéndole de forma cariñosa. Teniendo esta imagen en el pensamiento, recordemos qué es lo primero que hace el bebé. Son una serie de expresiones faciales como si se quejara y que al final se traducen en una sonrisa. Es en este punto en donde, conociendo la existencia de las neuronas espejo y que están relacionadas con los procesos imitativos del ser humano, podríamos pensar que están actuando en el bebé tratando de imitar la sonrisa que está expresando su madre. Yéndonos un poco más adelante, a través de procesos repetitivos de la madre hacia el bebé, es que éste aprende a emitir sonidos y estos sonidos eventualmente se convierten en una palabra y es de esta forma que nuestras neuronas espejo, activándose y captando aquello que perciben del exterior y en particular de nuestro primer contacto con la vida, que es nuestra madre, van guardando información y tratan de replicarla hasta que ésta se convierte en nuestra forma de aprender y a relacionarnos con nuestro entorno. Ahora bien, pensemos cómo aprendimos a caminar, a correr, a tomar un cubierto, a pelar una fruta. Todo esto lo aprendimos a través de ver e imitar todo aquello que nuestros padres hacían. Ahora, pongámonos en otro caso. ¿Será acaso que no solo aprendemos a ejecutar acciones, sino que además llegamos a imitar emociones y formas de comportamiento? Esta es la gran incógnita a la que varios estudiosos del comportamiento se han enfrentado intentando explicar qué es lo que define nuestra forma de ser. En otro ejemplo de la vida cotidiana, ¿no les ha llegado a suceder que cuando están en medio de una conversación con alguien que tiene un acento distinto al nuestro,
De repente empezamos a repetir las palabras con una misma entonación que esa persona con la que estamos hablando. Es otro caso en el que nuestras neuronas espejo, haciendo su trabajo, tratan de imitar el entorno en el que se encuentran involuntariamente. Ahora bien, pensando en aquello que nos lleva a ser empáticos con los demás seres humanos, ¿cómo es que podemos percibir el sentir de los demás con tan solo observar sus movimientos, sus expresiones? ¿Será que se trata de nuevo de nuestras neuronas espejo actuando? Hay estudios que han relacionado nuestra empatía con nuestros procesos imitativos, por ejemplo, como cuando estamos viendo una película y de repente nos sentimos conectados con las emociones que estamos viendo. Alguien llorando nos provoca tristeza inmediata, o por ejemplo alguien enfurecido nos provoca la misma sensación de coraje, o alguna escena apasionada nos lleva a experimentar las mismas sensaciones de exaltación. Es como si de alguna manera las emociones se contagiaran o se sincronizaran con aquello que nuestros ojos captan y procesa el cerebro. Las neuronas espejo pueden también estar relacionadas con los fenómenos de masa, en los que un individuo que se encuentra dentro de un contexto social termina actuando por imitación igual que los demás involucrados. Por poner un ejemplo, las recientes reacciones observadas ante el COVID-19, en las que en un inicio veíamos enormes filas de gente formadas en el supermercado o comprando paquetes de papel de baño, y en muchos de los casos había gente que no iba buscando ese propósito, pero al ver que alguien tenía en su carrito este producto, actuaba por estímulo inmediato y buscaba lo mismo que los demás individuos sin explicación alguna. Tal vez si buscamos el origen de todo, encontremos que todo esto empezó con alguien que iba a surtirse exclusivamente de ese producto. Sin embargo, al estar en medio de un efecto social, hubo alguien que malinterpretó la señal como algo necesario para enfrentar la pandemia, y de ahí se desató un efecto contagio. Podríamos llegar a pensar que es posible que nuestra forma de ser está determinada por todo aquello que nuestras neuronas percibieron de nuestro entorno y transformaron en una forma de actuar y de pensar. Por ejemplo, pensemos en un niño que vivió en un entorno de violencia en el que el padre insultaba a la madre. Lo primero que se nos viene a la mente es que muy probablemente este niño en algún momento de su vida se exprese con violencia ante los demás, ya que fue la forma en la que él se enseñó a convivir con las demás personas. Entonces estaría replicando aquello que aprendió por imitación. Es imposible no aceptar que de alguna manera esta máquina maravillosa que todos los seres humanos poseemos, llamada cerebro, define mucho del cómo interactuamos con nuestro entorno, y entre más estudios científicos se hacen sobre este órgano, más nos damos cuenta del gran poder de influencia que tiene sobre nosotros. Sin él no podríamos ser capaces de hablar, de entender, caminar y ejecutar cada una de las acciones que realizamos diariamente. Sin embargo, creer que el cerebro solamente está relacionado con nuestras capacidades motrices y de razonamiento sería limitar la capacidad que tiene. Resulta difícil creer que nuestro comportamiento y nuestras emociones están determinadas por lo que se encuentra en nuestro cerebro, en particular por nuestras neuronas. Sin embargo, actualmente ya nos resulta descabellado pensar que estas pequeñas células son las responsables de cómo la información se fue guardando en nuestro cerebro y fue transformada de tal forma que llevó a definir nuestras emociones. Al encontrar en la literatura y en los trabajos de investigación sobre cómo es que las neuronas espejo funcionan, se pueden llegar a elaborar muchas teorías sobre su relación con las emociones y el comportamiento humano. Es en este punto que, al ser conscientes de su existencia, podemos ponernos a reflexionar en todas aquellas ocasiones en las que nuestros actos se realizaron de forma casi involuntaria, en el cómo en muchos momentos de nuestra vida nos encontramos repitiendo los mismos errores. Aunque los trabajos de investigación sobre las neuronas espejo y su influencia en el comportamiento humano aún continúan, y todavía no hay algo definitivo que nos haga afirmar que están relacionadas con nuestro comportamiento y nuestra personalidad, tal vez estemos muy cerca de descubrir que efectivamente son las responsables no solo de cómo aprendimos lo que sabemos hacer por imitación, sino también cómo copiamos e imitamos nuestras emociones.